ubicación de lo que vamos a estudiar y de qué va y en qué contexto está, después saber cada particularidad de la ley pues nos va a costar muchísimo menos esfuerzo. El problema es cuando empezamos a estudiar o a leer una ley y no sabemos dónde, o sea, de qué estamos hablando, porque hay que darnos con las cuestiones concretas, pues es mucho más complicado. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta es una ley que lo que va a estudiar fundamentalmente es el concepto y el contenido de lo que es el sector público, que es una nueva denominación que se ha dado a lo que antes se llamaba Administración General del Estado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, muy bien, ahora vamos a hablar de los órganos administrativos y nos va a hablar en este epígrafe de órganos de las administraciones públicas. Ojo, aunque en la propia ley se nos dice expresamente qué es lo que se considera administración pública, este capítulo 2 en su rúbrica, cuando habla de los órganos de las administraciones públicas, deberemos entender este enunciado en un sentido amplio. No solo se va a referir a las administraciones públicas en la catalogación que establece la ley, que dice que será la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y también los organismos autónomos y las entidades de derecho público que se encuentran dependientes y vinculadas a las administraciones públicas, sino que aquí deberíamos hacer una lectura más extensa en el sentido de comprender como órgano administrativo no solo lo que está de las administraciones públicas, sino de lo que sería el sector público, ¿verdad? Aunque esta comprensión que haremos de forma extensa realmente de lo que nos habla es de los cuando en la ley se dice en ningún caso, esto lo tenemos que subrayar con un fosforito, esto significa que nunca jamás no hay excepción, ¿vale? Porque hay que estar muy atento en las leyes cuando nos dicen en ningún caso, en todo caso, eso quiere decir que no hay excepción posible, porque en el supuesto en el que hubiera excepciones, que siempre en derecho, no, bueno, siempre no existe, ¿no? Pero que muy habitualmente en derecho se nos da una máxima o una genérica y luego caben las excepciones e incluso nos vamos a encontrar excepciones a las excepciones. Cuando se nos dice en ningún caso, aquí se nos excluirá en este sentido las excepciones. O cuando se nos dice en todo caso, pues también quedan órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. ¿Qué es un órgano colegiado? Un órgano colegiado es aquel que está formado por una pluralidad de personas. El órgano colegiado se concibe como contraposición a lo que sería un órgano unipersonal. Cuando se habla de los órganos, pueden ser unipersonales o colegiados, son de estas dos naturalezas, ¿vale? Entonces el unipersonal es el que está formado por una sola persona y el órgano colegiado es el que está formado por una pluralidad de personas. Normalmente el órgano colegiado estará formado por 3 o más personas, esa es la definición que se suele dar y esto es así porque 2 personas sería una pareja, en el caso de, no lo estoy diciendo en coña, o sea, es una pareja. Y para tomar decisiones nos encontraríamos con un 50% por parte de cada uno. Por tanto, el órgano colegiado se concibe con 3 o más porque ahí las decisiones ya pueden adoptarse porque ya no nos encontramos con que 2 pueden tener distinta opinión y no llegar a tomar nunca una decisión. Entonces, el órgano unipersonal, una sola persona, colegiado, pluralidad de personas. Y la pluralidad de personas se manifiesta normalmente de forma legal por 3 o más personas. Cuando un órgano unipersonal ha de tomar una decisión, esa decisión la toma él solo